Ujú. Entonces, ¿me están escuchando? Muy bien, correcto. Un ratito y compartimos los materiales. A ver, ahí estoy compartiendo ya. Muy bien. Ujú. Estamos entonces retomando, ¿no? Retomando esta asignatura, Autoridad de Sistemas. En esta clase de reencuentro vamos a revisar este tema de los postulados y criterios de la auditoría de sistemas, ¿no? Postulados y criterios. A ver, va cargando, está bien lento, está bien lenta la red. Ya, ahora sí. Bueno, al iniciar este, este reencuentro de las clases, debemos hacernos alguna pregunta como estas, ¿no? ¿Existen postulados aplicables a la auditoría de sistemas? Si existen, ¿cuáles son, no? ¿Existen criterios generales aplicables a la auditoría de sistemas? Si existen, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Hay que estudiarlos, por cierto, ¿no? Si existen. Otra pregunta ahí. ¿Existen criterios específicos aplicables a la auditoría de sistemas? ¿Cuál es la importancia de los postulados? ¿Cuál es la importancia de los criterios, no? ¿Son estos postulados y criterios lo que marcan el terreno de trabajo de la auditoría de sistemas? Bueno, eso es lo que vamos a revisar pues en esta clase. Vamos a ver. El temario de hoy entonces tenemos ahí con los postulados, los criterios y la importancia de estos. A un ratito, un ratito. Sí, diga, estoy en clase. Eh, sí, sí, envíelo, envíelo. Gracias. A mí directo, gracias. Decía que estos son los temarios o el temario que vamos a tratar, ¿no? Los postulados, los criterios y cuál es la importancia de estos en el trabajo de la auditoría de sistemas, ¿no? Recordar siempre que tratándose de la auditoría de sistemas, este es un examen, ¿no? ¿Un examen a qué? A cada sistema que tiene la empresa. Y cuando hablamos de sistemas, recordemos que estamos hablando de cómo se planifica, por ejemplo, un sistema, cómo se organiza un sistema, cómo se controla un sistema, ¿no? Y también viendo, digamos, que un sistema tiene, tiene elementos físicos como tiene elementos intangibles o virtuales, ¿no? Entonces, hay mucho tema en este campo de la autoría de sistemas, ¿no? Los sistemas
Si bien es cierto, pueden ser elementos virtuales, pero sin embargo, trabajan con elementos físicos, ¿no? Y entonces tenemos que ver también ahí la seguridad de esos elementos físicos, la seguridad de los elementos virtuales, ¿no? Por eso que decimos que en esta asignatura hay mucho tema que desarrollar sobre lo que acabo de indicar. Las competencias que, que deben ir logrando ustedes a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la clase de hoy, se indica acá que comienzan ustedes a valorar los postulados aplicables a la auditoría de sistemas. Igualmente, tiene que comprender, ¿no? Y valorar los criterios generales como los criterios específicos, ¿no? De los cuales mencioné anteriormente. Y entonces, aquí nos reencontramos con la auditoría de sistemas y es bueno pues recordar un concepto, aun cuando ya indiqué uno, pero hay varios conceptos sobre este tema de la autoridad de sistemas, ¿no? Y acá se indica, por ejemplo, la autoridad de sistemas es el proceso. Cuando habla de proceso ya nos está diciendo algo que, que tiene, digamos, un inicio, un campo de desarrollo y un final, ¿no? Es decir, se desarrolla en base a etapas, ¿no? Y acá nos indica, de alguna manera, no tan común, más bien una manera particular de decirnos esas etapas, ¿no? Como recoger, dice recoger, obviamente, información, ¿no? Agrupar igualmente la información, ¿no? Y evaluar igualmente la información para que constituyan evidencias de modo que nos conduzca a determinar si un sistema de información, ¿no? Eh, funciona adecuadamente, ¿no? Mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo sí o no eficazmente los propósitos de la organización, ¿no? Y si el sistema utiliza eficazmente los recursos, ¿no? Recordemos que cuando se pone en funcionamiento un sistema, estamos las personas ahí trabajando, como el recurso humano, ¿no? Están los medios, los aparatos computarizados, ¿no? De cualquier artefacto o equipo, ¿no? Hasta las computadoras que constituyen recursos, ¿no? Pero también está de por medio el recurso financiero, ¿no? Porque para tener un personal trabajando para una empresa, para tener los medios, los recursos de capital que estamos explotando, debemos tener los recursos financieros correspondientes, ¿no? Y también aparece aquí el recurso tecnológico, especialmente para esto de los sistemas, entra en juego el recurso tecnológico, ¿no? Que bien sabemos que aquí cuando hablamos de recursos tecnológicos estamos hablando de servidores, de redes, de aparatos que permiten, digamos, la comunicación e intercomunicación de los sistemas, ¿no? Y también se agrega aquí, y si todo esto cumple las leyes y regulaciones establecidas, ¿no? Ese es otro aspecto de lo más importante en los sistemas, ¿no? No podemos hacer o generar un sistema que rompa las leyes de un estado, de una ciudad o o de un grupo empresarial, ¿no? Tenemos que someternos a esas leyes, a esas regulaciones. Vamos a ver esto de los postulados ahora. En términos de autoría en general y particularmente en la autoría de sistemas, se habla de estos 12 postulados, ¿no? Aquí en la diapositiva
tenemos el desarrollo de todos, de cada uno, ¿no? De cada uno de los postulados. Pero no vamos a ponernos a leer todo eso, sino más bien vamos a hacer los comentarios de cada uno de estos elementos aquí indicados, ¿no? Por ejemplo, dicen formalidades legales para ejercer las actividades de autoría y sistemas. Indirectamente nos está diciendo que si fuera el caso el contador público, tiene que cumplir determinadas formalidades o regulaciones para poder desarrollar las actividades de auditoría de sistemas. O sea que no es un trabajo así por así, que cualquiera se mete y lo hace, cualquiera lo toma y comienza a averiguar algo. No, no. Hay formalidades legales, ¿no? Algunas de esas formalidades lo hemos venido indicando, por ejemplo, la realización de un contrato. Un auditor comienza a trabajar cuando de por medio hay un contrato. Esa es una formalidad legal, incluso enmarcado en el Código Civil, ¿no? Además, también enmarcado en el contexto de las normas de auditoría, en las normas internacionales de auditoría, ¿no? Como las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Entonces, hay que cumplir esas formalidades correspondientes. Y esto que no hablo, digamos, de formalidades legales, propiamente dichas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, que también le presentamos en los meses anteriores, le presentamos ahí, que tiene que ver con la realización de estas auditorías, porque la ley le da la potestad a las empresas de contratar auditorías especiales para saber sobre sus sistemas, recursos, productividad, etcétera, etcétera. También en este marco de las formalidades entran a tallar el sector donde estemos trabajando. Atentos ahí, el sector donde estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos en el sector público, ahí todos son leyes. Si vamos a auditar, por ejemplo, el sistema de personal, el sistema de planeación, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad, el sistema de control, ¿no? El sistema de racionalización y otros tantos sistemas que utilizan el sector público. Obviamente tenemos que cumplir exactamente lo que nos dicen las normas. O sea que primero debemos ponernos al día con las normas y después aceptar un trabajo para llevar a cabo una auditoría de sistema, ¿no? Y luego aplicar los procedimientos para determinar la evidencia correspondiente. Y también, cuando hablamos de formalidades legales, entra en juego las normas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el ente rector de los sistemas en el Perú, ¿no? Ahora, tenemos este postulado número 2. Dice aplicabilidad de las normas de auditoría de sistemas. Aplicabilidad de las normas. Quiere decir que la auditoría de sistemas, como cualquier auditoría, tiene una serie de normas que hay que cumplirlo. Cuando habla de normas, habla de elementos técnicos, o sea, elementos especializados, no leyes generales, ¿no? Como en el número 1, ¿no? Aquí en el número 2 habla de normas técnicas propias de la auditoría de sistemas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esas normas técnicas, me estoy refiriendo a la que contiene, por ejemplo, un manual de instalación de un sistema, el manual de operatividad de un sistema, el manual de seguridad de un sistema, ¿no? Esas normas no quiere decir que lo aprendamos pues de memoria, porque estos son manuales muy, muy amplios, ¿no? De 300, 400 páginas, unos 4 o 5 manuales de así.
de 500 páginas cada uno, ¿no? No es posible memorizar todo eso, ¿no? Pero sí es bueno, digamos, saber que existen tales normas, saber dónde lo puedo encontrar cuando encuentro, digamos, alguna deficiencia en la parte de implementación, en la parte de desarrollo del sistema, en los resultados del sistema, ¿no? Para eso sirve todo este postulado. Entramos ahí al comentario del tercer postulado, importancia relativa de los elementos de la autoría de sistemas. Este término importancia relativa, muy conocido en la auditoría financiera, incluso en la auditoría de gestión también, y en realidad en cualquier auditoría se habla, digamos, de la importancia relativa o materialidad, ¿no? Importancia relativa o materialidad de los elementos de la auditoría. ¿Esto qué indica? ¿No? Que el auditor de sistemas, como contador que es, debe, digamos, identificar los elementos de mayor relevancia de un sistema y ahí incidir con mayor efecto el trabajo que va a realizar y dejar los otros aspectos del entorno, dejarlo de lado y dedicarse, digamos, a los elementos que realmente tienen importancia, que son gravitantes para que un sistema sea instalado, para que un sistema opere, para que un sistema nos dé resultados. Y nosotros sabemos que dentro de cada sistema hay elementos relevantes y por eso que debemos conocerlos. Por ejemplo, en la auditoría de sistemas, perdón, en la auditoría financiera, ¿no? Un elemento de lo más relevante es el efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Así como ese elemento en la auditoría de sistemas, hay elementos así que son muy relevantes. En la auditoría financiera, aunque el saldo de efectivo equivalente a efectivo sea pequeño o no exista saldo en extremo, sin embargo, ese rubro es de lo más importante. ¿Por qué? Porque al final, digamos, una empresa es cobros y pagos. Los costos hacen que uno incurra en pagos. Los ingresos hacen que uno incurra en ingresos, en entrada de dinero, ¿no? Y entonces el dinero es lo que mueve todo, ¿no? Bueno, en este caso de la auditoría de sistemas van a haber elementos dependiendo de cada sistema, ¿no? Por ejemplo, hablo aquí de la configuración del sistema, ¿no? Si un sistema está bien configurado, funciona bien. Si un sistema está mal configurado, obviamente no va a funcionar adecuadamente. Entonces, la configuración es un elemento de importancia relativa al cual, digamos, debe orientarse el trabajo de los auditores. Otro elemento de importancia relativa constituye, por ejemplo, los resultados. Si fuera, por ejemplo, un sistema contable, tiene que darte, digamos, el sistema tiene que darte los estados financieros. Si no te da es porque está mal configurado. O sea que ya arrastra, digamos, a un elemento anterior, ¿no? Y así en cada caso, digamos, en cada tipo de auditoría, independientemente de qué se trate, la auditoría de sistemas, pudiendo ser auditoría de sistemas de personal, auditoría de sistemas de tesorería, auditoría de sistemas de control, auditoría de sistemas contables, muchos sistemas encontramos nosotros hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy casi todo es sistema, ¿no? Y entonces está ahí la importancia que debemos tener sobre la auditoría de sistemas. 4.
La auditoría de sistemas se dirige a la mejora de las operaciones futuras en vez de criticar solamente el pasado. ¿Esto qué quiere decir este postulado? Este postulado quiere decir que es posible que el auditor, al examinar, digamos, un sistema, encuentre irregularidades, situaciones, digamos, anómalas, pero este no debe dedicarse solamente a lanzar o a emitir hallazgos y hallazgos, ¿no? Hallazgo sobre hallazgo, ¿no? Y a criticar fuertemente a al área, digamos, que está auditando, ¿no? Sino esencialmente debe contribuir a la mejora. Si encontró algo mal, está bien, digamos, que critique, pero especialmente que proponga cómo mejorar, ¿no? El trabajo de los auditores es muy reconocido cuando estos dan más y mejores recomendaciones. Y atento a lo que voy a decir, ¿no? Cuando hablo de aspectos de mejora o de recomendaciones para mejorar, hablo que estas mejoras deben estar relacionadas directamente con el sistema, con la situación y la condición de la empresa donde se está auditando. No, esto quiere decir que no se puede hacer o proposiciones, ¿no? No se puede hacer proposiciones tremendistas o muy halagüeñas que no se puedan realizar, ¿no? El auditor tiene que preguntar primero cuál es el presupuesto que tiene el área de sistemas y de acuerdo con eso, dar las recomendaciones correspondientes. Y eso sucede en todo tipo de auditoría. Hay muchos trabajos de empresas, incluso transnacionales de auditoría, que han sido, digamos, rechazadas por los accionistas de las empresas, porque las recomendaciones que dan no se ajustan, digamos, a los presupuestos que tienen las empresas, ¿no? Sino que lo hacen como si estuvieran auditando, digamos, cualquier gran empresa, ¿no? Cuando en realidad la empresa es solamente una mediana empresa, ¿no? En el Estado los recursos son escasos. No se puede, digamos, hacer muchas recomendaciones que trascendentes, ¿no? Sino que toda recomendación tiene que hacerse en base a los recursos que tiene la entidad. Y es ahí donde tiene la validez del caso. Es ahí donde el gerente de la empresa reconoce que el auditor ha estudiado primero cuál es el presupuesto de la entidad y sabe, digamos, si se puede comprar mejores equipos, más equipo o no se puede comprar o solamente se alcanza, digamos, para reparar, digamos, los sistemas, ¿no? Entonces, el auditor tiene que contribuir de mejor manera con el cliente haciendo recomendaciones adecuadas, no cualquier recomendación, sino recomendaciones adecuadas. Eso quiere decir recomendaciones de acuerdo con la situación y la condición en la que está el sistema o la empresa donde está el sistema. Tenemos aquí el postulado número 5. El postulado número 5, ¿no? Juicio imparcial de los auditores. Esto pasa, digamos, a veces los auditores se adelantan a dar un juicio, ¿no? No han entrado ni siquiera a estudiar el sistema de control interno del sistema y ya dicen que el sistema está funcionando mal y que ya hay un culpable que es el ingeniero de sistemas X o es el otro ingeniero Y. Y ese no es el asunto, ¿no?
Los auditores tienen que realizar su examen. Tienen que realizar su examen y recién poder emitir su juicio de valor. Por eso habla aquí de juicio imparcial. Ni, ni en contra ni a favor pueden decir un juicio los auditores. Primero tienen que auditar y después emitir, digamos, su opinión correspondiente. Esto puede pasar, por ejemplo, también en la auditoría financiera, ¿no? De repente, alguno de ustedes, por ejemplo, eh, recién egresado de la universidad, contador nuevo, está, digamos, a cargo de la contabilidad de una cierta empresa. Y, y van unos auditores justamente a auditar ese trabajo que ustedes han hecho. Y lo ve, digamos, a ustedes jóvenes, medio asustados todavía, ¿no? Y el auditor dice, no, no, aquí veo que ya las cosas están mal. No puede decir eso, ¿no? No puede decir eso, ¿no? Porque una persona puede ser joven, puede parecer asustada, miedosa, pero es muy cuidadoso en su trabajo, ¿no? Lo que debe hacer el auditor, tanto en la auditoría financiera como en cualquier auditoría, es llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y después, como corolario de eso, emitir su juicio correspondiente. Y el juicio tiene que ser un juicio, como acá dice, imparcial, es decir, ni en favor ni en contra, sino lo que ha encontrado, lo que ha encontrado el auditor, ¿no? Si todo está bien, decir pues que está ahí, que no hay lugar, digamos, hay algo porque todo está caminando bien. Y si por el contrario todo está mal, ya lo habrá indicado a través de los hallazgos correspondientes esa situación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Esto incluso, por ejemplo, se aplica a nosotros los docentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos adelantar, digamos, porque algún alumno no pregunta o algún alumno no asiste, no podemos decir que ya está desaprobado, ¿no? De ninguna manera, ¿no? De repente no pregunta porque él entiende todo y no ve, digamos, nada por qué preguntar, ¿no? Y de repente no asiste porque está trabajando, pues, y se cruza su horario, pero está pendiente de las clases y está, digamos, al día con todo, ¿no? Pasa estas situaciones. Entonces, el juicio imparcial lo debemos aplicar siempre, como personas en particular, como auditores, como contadores, en todo momento, el juicio imparcial. Y también este juicio vale para ustedes. Ustedes, por ejemplo, no pueden decir a un profesor que, por ejemplo, que inicia una clase y no lo hace bien, no pueden decir que ya está mal, que no sirve para nada, ¿no? Hay que dejarlo que desarrolle su trabajo, ¿no? Y si ya en una segunda, tercera clase no lo hace bien, pues conversar con esta persona, ¿no? Pero no podemos adelantar. E incluso también vale para las autoridades, ¿no? De parte de nosotros para las autoridades o de las autoridades hacia nosotros, ¿no? Ninguno debemos emitir juicios adelantados, ¿no? O juicios parcializados, ¿no? Siempre nuestro juicio debe ser un juicio imparcial y después de averiguar o después de auditar, como en este caso de la auditoría de sistemas, ¿no? Antes no. Vamos al postulado número 6, ¿eh? El ejercicio de la auditoría de sistemas impone obligaciones profesionales a los auditores, ¿no? Bueno, de hecho, pues, porque aquí se firma un contrato de trabajo, ¿no? Y entonces, si hay un contrato de trabajo, hay obligaciones que cumplir, ¿no?
que están establecidas en el propio contrato e incluso ya son obligaciones de tipo profesional que el auditor la conoce y debe cumplirlas como corresponde, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas obligaciones profesionales en sistema, ¿no? Por ejemplo, realizar la planeación de la auditoría. Luego, llevar a cabo, ejecutar la auditoría. Luego, emitir un informe y, si fuera el caso, sustentar el informe. A veces no solamente es emitir y entregar un informe, ¿no? Sino que te convocan a la Junta General de Accionistas, ahí donde hay 200, 300 accionistas que te están escuchando, que estás sustentando tu informe de auditoría. Es aplicable a cualquier tipo de auditoría, ¿no? En la en la auditoría financiera, como en la auditoría de sistemas, o como en cualquier auditoría, ¿no? Uno está obligado, si fuera el caso, a sustentar su informe correspondiente. En el caso del sector público, por ejemplo, eh, es la Contraloría que te puede exigir eso. En el sector privado es la Superintendencia del Mercado de Valores, que de acuerdo al capítulo 9 del Reglamento de Información Financiera, tiene esa potestad de convocarte a que sustentes tu informe correspondiente e incluso de sancionarte si no hicieras caso a esa solicitud de presentarte a exponer tu, tu, tu informe. Y algo más, no solamente presentar, sino incluso presentar los papeles de trabajo. A veces se dice que los papeles de trabajo son propios del auditor. Sí, son propios, pero tiene que, si fuera el caso, enseñarlos, mostrarlos, para dar fe, digamos, que ha realizado el examen. Eso se hace a nivel de la Contraloría, cuando se trata de una entidad pública, o de la Superintendencia del Mercado de Valores, cuando se trata de una entidad privada. Eso está escrito, ¿eh? Bien, nos vamos con el postulado 7. Acceso a todo tipo de información para examinarla. Esto quiere decir que cuando uno participa en una auditoría, en este caso de sistemas, el cliente, la empresa, ¿no?, que nos ha convocado, nos debería dar facilidad. O en todo caso, el auditor debe persuadir, ¿no? Persuadir a la gerencia o a otra persona con la cual se relaciona dentro de la empresa para que le facilite, digamos, acceso a todo tipo de información. Cuando se trata, digamos, de sistemas, por ejemplo, a la información de personal, a la información de los planes, a la información de tesorería, a la información de control, a la información contable, ¿eh? Y a otro tipo de información, si fuera el caso, por ejemplo, a la información operativa de cada entidad. El postulado dice que deberíamos tener acceso, pero en realidad ese acceso no es tan fácil así como se dice acá, ¿no? Sino que hay que tender los puentes. Los auditores somos personas, los auditores somos personas muy, repito, los auditores somos, a ver, cierre, por favor, hay un micro abierto ahí. Hay un micrófono abierto por ahí. Bien, decía que no es tan fácil, digamos, tener acceso a toda la información. A veces hay que ganar ese derecho, ¿no? Hay que ganar con el respeto, la consideración, guardando las formas al solicitarlo, etc., ¿no? El postulado número 8, aplicación de la materialidad.
este está en relación con este postulado número 3, que ya lo comenté, ¿no? Así como esto quiere decir, por ejemplo, que en cualquier tipo de auditoría se audita, digamos, los elementos que son más materiales, entendiendo como más materiales lo que son más importantes, más relevantes, ¿no? Y no perder tiempo en aspectos de detalle sin importancia. Vamos a lo material. A veces lo material no son aspectos de forma, sino más bien aspectos de fondo, ¿no? De trascendencia. Y eso es factible identificarlo tanto en una auditoría de sistemas como en cualquier otro tipo de auditoría. En la auditoría de sistemas ya indiqué, por ejemplo, un aspecto material, ese es la instalación del sistema, ¿no? Porque de acuerdo a cómo está instalado el sistema, va a funcionar, ¿no? Y luego otro elemento es la operatividad, ¿no? Es posible que quienes operan los sistemas no estén aplicando correctamente los procedimientos y entonces el sistema pues se va a deteriorar, se va a malograr, digamos, ¿no? Y otro aspecto material eh, son los reportes que tiene cada sistema, ¿no? ¿Por qué no da tal o cual reporte un sistema? Porque arrastra, digamos, aspectos anteriores, desde su instalación y su operacionalidad, ¿no? Entonces, hay que ir ahí a auditar los aspectos de mayor materialidad, en este caso de la auditoría de sistemas, como en cualquier tipo de auditoría. Este postulado que viene a continuación se cae, digamos, de verdadero, ¿no? Ya lo aceptamos de por sí, ¿no? Porque habla, digamos, del perfeccionamiento de los métodos y técnicas de auditoría. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto está relacionado con esa norma de auditoría generalmente aceptada que habla del entrenamiento y perfeccionamiento del auditor, ¿no? Esto quiere decir que el auditor, si antes trabajaba, por ejemplo, a mano, haciendo a mano sus papeles de trabajo, ¿no? Y después utilizó lo que antes existía una máquina de escribir, ¿no? Primero mecánica y después una máquina de escribir eléctrica. Y ahora que estamos en el boom de la tecnología, obviamente que sus métodos y sus técnicas tiene que perfeccionarlas en el marco de utilizar, ¿no? de utilizar los medios informáticos para diseñar sus métodos y técnicas correspondientes. Y cada vez debe ir perfeccionando esos métodos y técnicas. De eso se trata, digamos, este postulado, de perfeccionar constantemente, permanentemente, ¿no? Los métodos y técnicas de trabajo, tanto para planear su auditoría como para ejecutar su auditoría y también para informar su auditoría. Postulado, el postulado 10, existencia de controles internos apropiados. Esto quiere decir que el auditor no debe adelantar opinión y decir que en tal empresa el control está mal o, o que está bien, ¿no? No puede adelantarse en decir eso, ¿no? Él tiene que partir, digamos, de la idea, ¿no? De la idea que la empresa tiene controles y esos controles son apropiados. Pero aún siendo apropiados,
tiene que auditarlos en primer lugar, ¿no? y después, y después obtener el resultado si el control interno eh, es muy bajo, es solamente regular o al contrario es muy bueno, ¿no? Entonces no podemos adelantarnos a decir que un control es bueno o es malo. Hay que auditarlo para determinar cómo funcionan. Y si es apropiado, en buena hora. Y si no lo es, también en buena hora. Que lo identifique el auditor y hará las recomendaciones para que mejore ese control interno. Vamos con el postulado 12, perdón, 11, ¿no? 11. Las operaciones y contratos están libres de irregularidades y actos de colusión. Esto quiere decir que el auditor debe asumir, digamos, que el sistema que está operando en una empresa se ha comprado legalmente, correctamente, adecuadamente, ¿no? O sea, asumir eso, ¿no? Asumir eso, pero auditarlo, de todas maneras auditarlo. Y después sobre eso ya saber si existe o no existe irregularidades. O sea, de antemano, aunque el gerente sea tal o cual persona, o los directivos estén digamos, comprometidos con alguna denuncia, el auditor, pese a ello, no puede asumir que todo está mal. En una lógica propositiva, tiene que asumir que todo lo que tiene la empresa está libre de irregularidades, pero sin embargo, lo tiene que auditar. Y después de eso sabrá si efectivamente hay o no hay irregularidades, si hay o no hay actos de colusión. Y por último, tenemos esto de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, ¿no? que, que es un principio que obliga, digamos, a cualquier directivo a dar cuenta, a rendir cuentas, ¿no? O sea, nosotros, los auditores, debemos asumir que cualquier persona que dirige una empresa tiene que responder por lo bueno o lo malo que ha hecho dentro de su labor, ¿no? Y nosotros también, al estar al frente de un equipo de auditoría, como jefe de equipo, como supervisor de equipo o como el socio de una SOA, debemos asumir la responsabilidad correspondiente y especialmente lo que corresponde en la auditoría de sistemas, ¿no? Entonces hemos repasado ahí estos postulados, ¿no? Estos postulados básicos, ¿no? Aquí está el desarrollo de cada uno de estos que yo he ido comentando para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Ahora pasamos aquí a ver los criterios generales de una auditoría de sistemas. Y leemos aquí algunos aspectos básicos. Dice, en el ámbito gubernamental como privado, ¿no? Los criterios de auditoría son emitidos, bueno, en el caso gubernamental, estos criterios son emitidos por la Contraloría General de la República, ¿no? Y en el sector privado por la Superintendencia del Mercado de Valores, con el fin de orientar la gestión de los órganos conformantes, en el caso del sector público, del Sistema Nacional de Control. Los criterios son líneas generales de acción, ojo ahí, líneas generales de acción que aseguran la uniformidad en las tareas que realizan los auditores. En la parte final dice, es igualmente importante disponer de un conjunto de normas. Y sabemos que el auditor tiene, digamos, las NAGAs, las NIAs, tiene los manuales de los sistemas como normas, ¿no? Y también el auditor debe tener procedimientos y práctica de auditoría, ¿no? Como los procedimientos, digamos, de solicitar información, de
de evaluar, de confirmar, ¿no? De conciliar, ¿no? De pedir información, etcétera, etcétera. Una serie de procedimientos, ¿no? Y prácticas de auditoría que orientan la acción y permiten efectuar el control de calidad de la auditoría y medir los logros alcanzados. Ese es un pequeño alcance de los criterios, ¿no? Entonces dice, los criterios son líneas generales de acción que aseguran la uniformidad en las tareas que realizan los auditores. ¿Cuáles son esos criterios básicos o generales, ¿no? Básicos o generales de la auditoría de sistemas? Acá tenemos eficiencia en el manejo de la auditoría de sistemas. O sea que el auditor debe ser eficiente. ¿Qué quiere ser eficiente? Saber hacer la auditoría, ¿no? Saber planear su auditoría, saber ejecutar su auditoría, saber informar su auditoría, ¿no? Luego menciona por acá, dice, entrenamiento continuo de los auditores. Esto también ya lo indicamos en un postulado, ¿no? Está también como criterio, ¿no? El auditor siempre tiene que estar entrenando, perfeccionándose, ¿no? En distintos tipos de sistemas, en este caso, ¿no? Para poder llevar a cabo, cuando corresponda, el trabajo de la mejor manera, ¿no? Otro criterio, conducta funcional, ¿no? El auditor debe ser una persona muy aplicada de una adecuada conducta, ¿no? Debe tener un comportamiento adecuado. No puede ir, por ejemplo, ebrio, borracho, no puede ir a hacer su trabajo, ¿no? Menos, ni siquiera pensar que se pueda drogar, ¿no? No puede, tiene que estar siempre fresco, lozano, ¿no? En la plenitud de sus facultades y tratando, digamos, a la gente con respeto, consideración, ¿no? Así sea el presidente del directorio, el gerente de una empresa, o sea el último de los empleados, o el empleado que hace la limpieza, digamos, siempre, digamos, tratar a la persona de la mejor manera. De eso se trata, digamos, la conducta funcional, tener una adecuada conducta, ser consistente en sus puntos de vista, en sus opiniones. Otro criterio aquí, alcance. Siempre en cada auditoría de sistemas, el auditor debe preguntarse cuál es el alcance de cada auditoría. Por ejemplo, si se trata de la auditoría del sistema de tesorería, ya sé que el alcance va a ser los cobros y pagos, ¿cierto? Si se trata de un sistema de contabilidad, ya sé, digamos, que el alcance va a ser la revisión de los libros y de los registros contables, ¿no? Y así sucesivamente. Este criterio número 5, comprensión y conocimiento de la entidad. Este es de lo más importante porque de acuerdo como uno conozca o comprenda una entidad, se da cuenta, digamos, de las operaciones que realiza y cómo la realiza y en qué magnitud la realizan. Hay que comprender, ¿no? Por eso que en meses pasados hicimos nosotros una hoja de comprensión de las operaciones de la entidad, porque el auditor necesita recopilar información para esto, para comprender y conocer la entidad que va a auditar. Luego, el criterio 6, comprensión de la estructura de control interno. El control interno se dice que el control interno somos todos, el control está en todas partes. Y al estar en todas partes, el auditor debe conocerlo, ¿no? Debe saber cómo está estructurado el control, ¿no? Si existe alguna dependencia específica de control, como un órgano de control institucional en el sector público,
o como una oficina de auditoría interna en una empresa privada, o una oficina de fiscalización, como también existe en otras entidades, ¿no? Cuando uno comprende, digamos, la estructura del control interno, sabe, digamos, cómo se maneja, cómo lleva a cabo este control, ¿no? El control de personal, el control de los bienes, el control de los documentos, ¿no? Control y control, ahora se controla todo, ¿no? Absolutamente todo. 7. Utilización de especialistas en la auditoría de sistemas. En una auditoría de sistemas podría haber pues un equipo de personal. No necesariamente, digamos, aunque el auditor sea contador y a su vez sea ingeniero de sistemas, eso no asegura, digamos, que tenga, digamos, todos los conocimientos, ¿no? Porque hay sistemas nuevos, porque hay sistemas especiales, ¿no? Por ejemplo, ir a un banco, se trata de una empresa muy especial, ¿no? Donde, donde todo está sistematizado y hay sistema para todo, ¿no? Y por más experto que sea el contador o el ingeniero de sistemas, no lo conoce todo, ¿no? Y entonces se busca, digamos, que haya un especialista de sistemas en banca, ¿no? O un especialista en sistemas académicos, por ejemplo, que son cuestiones muy especiales, ¿no? 8, nos vamos al criterio 8, detección de irregularidades o actos ilícitos. Esto quiere decir que el auditor del sistema no está orientado a detectar irregularidades o actos ilícitos, ¿no? Está orientado a auditar los sistemas, ¿no? Pero no a determinar directamente irregularidades o actos ilícitos, ¿no? Pero sabemos que el auditor lo puede encontrar, ¿no? Entonces las normas dicen que, si bien es cierto, aunque tu trabajo no esté orientado a determinar estas irregularidades o actos ilícitos, sin embargo, si lo detectas, lo que debes hacer es inmediatamente comunicar a la autoridad correspondiente, ¿no? Al gerente general o a cualquier otro, o a un determinado jefe de esa área donde se ha determinado o se ha detectado dicha irregularidad. Recordemos aquí que la auditoría de sistemas no está orientada a detectar fraudes, ¿no? A detectar, digamos, actos delincuenciales. La auditoría de sistemas está orientada a examinar los sistemas, ¿no? Y en ese marco puede encontrar de todo, ¿no? Y entonces recordar ahí que aun cuando nuestro trabajo no esté orientado a detectar irregularidades o actos ilícitos, sin embargo, si lo detectamos, inmediatamente debemos de comunicar. Y con eso ya cumplimos nuestra labor. 9. Criterio 9. Reconocimiento de logro notable de la entidad. Los auditores a veces auditan un año y el año siguiente también y el que viene también, ¿no? Y entonces, si es que en un primer examen todo era irregular y en el segundo examen ya solamente las irregularidades son el 50%, y en el tercer examen ya encontramos que solamente hay un 20% de irregularidades, el auditor tiene que reconocer eso y darlo a conocer en alguna parte de su informe correspondiente. Dicho de otra manera, el trabajo del auditor no solamente está orientado, digamos, a detectar cuestiones negativas, sino también a reconocer las cosas positivas que hay en una entidad y específicamente en un sistema. Luego tenemos la comunicación oportuna, ¿no?, de los resultados, ¿no? Eso se cae de por sí ya, eso es un hecho, y el auditor lo viene haciendo, ¿no?
Sin embargo, debe conocer, pues, que debe comunicar oportunamente la detección de irregularidades, como los resultados correspondientes. Luego, comentario de los funcionarios de la entidad auditada, ¿no? Esto quiere decir que el auditor debe recoger los comentarios de lo que pueden decir determinados funcionarios de la entidad auditada o del sistema auditado, ¿no? No necesariamente creerles, ¿ah? Sino recoger la información, tomarlo en cuenta y sobre eso auditar, ¿no? 12. Presentación del borrador del informe. Esto también ya se ha hecho una costumbre en el trabajo de auditoría, que el borrador del informe de alguna manera lo debemos discutir con los representantes de un sistema o de una entidad, pero no para que ellos puedan decirnos qué es lo que vamos a considerar, ¿no? De ninguna manera. El auditor mantiene su independencia, ¿no? Simplemente para darnos cuenta de que lo que estamos diciendo que está bien o lo que está mal es exactamente correcto, ¿no? Y no vaya a ser, digamos, que algo que estamos diciendo que nosotros está mal, cuando en realidad la empresa posiblemente nos demuestre después que está bien, ¿no? Entonces el auditor, como una suerte de salvedad, ¿no? Presenta el borrador de su informe para ver qué opinan, ¿no? Nada más que eso, ¿no? No es que, no es que las opiniones que den la gente responsable de un sistema va a imponerse al auditor de ninguna manera, ¿no? Calidad de los informes de auditoría. Efectivamente, esto se reclama bastante, bien escritos, en forma clara, precisa, no tan frondosos, pero sí, digamos, con un detalle, digamos, regular, un detalle regular que permita, digamos, entender cabalmente lo que quiere decir el auditor. Organización de los informes de auditoría y sistemas, postulado 15, organización. Bueno, todos los informes siempre se presentan en forma ordenada, ¿no? Como por ejemplo, se presenta, digamos, un punto inicial donde se hace una descripción general, ¿no? Y luego ya se entra eh, a presentar las observaciones, conclusiones, recomendaciones, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Una descripción de tipo general, de qué entidad se trata, qué tipo de examen se ha realizado, etcétera, y luego ya entrar a mencionar las observaciones si hubiere, las conclusiones correspondientes y las recomendaciones. Cuando un informe tenga todo eso, estamos hablando de que dicho informe está organizado adecuadamente. Revisiones de control de calidad en las auditorías internas. Esto quiere decir que estando como auditor de sistemas, debemos, debemos revisar también los informes de la auditoría interna de una empresa, ¿no? O del órgano de control institucional de una empresa, ¿no? Debemos solicitar, debemos solicitar los informes que tengan ellos para como un insumo de trabajo de los auditores externos, ¿no? Transparencia de los informes de auditoría y sistema. Bueno, los informes son transparentes en el sentido, digamos, que se comunican dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa.
o dentro de la entidad pública para que sea conocido por todos los interesados, ¿no? De modo, digamos, que si hubiera algunas falencias, todo tienda a mejorar esa situación. Luego tenemos acceso a personas a documentos sustentatorios de autoría de sistema, ¿no? Esto quiere decir que se debe restringir, ¿no? Se debe restringir el acceso a solamente determinadas personas de la documentación sustentatoria de los sistemas, ¿no? Esto puede ocurrir, digamos, en el despacho, en la oficina de los auditores de sistemas, ¿no? No todas las personas que trabajan ahí, y a veces son contratos eventuales de profesionales de forma independiente, ¿no? No pueden tener acceso a todo, ¿no? Debe haber una persona en particular que se encarga, digamos, del manejo de los archivos correspondientes, ¿no? De esa manera, digamos, no hay riesgo de que se pierdan los documentos, ¿no? Y si se pierden, esa persona que es la responsable asumirá, digamos, tal responsabilidad, ¿no? Bien, estos criterios también están desarrollados aquí, están desarrollados en esta parte aquí con mayores detalles. Es cuestión de que podamos leerlo y podamos sacar nuestras conclusiones correspondientes, ¿no? Esta es la organización del informe, ¿no? Cuando dije el aspecto general, es esta famosa introducción, ¿no? Introducción, observaciones, conclusiones, recomendaciones y anexos. No mencioné anexos, ¿no? Ahí están los anexos correspondientes, ¿no? Y entonces ahí están los criterios correspondientes. Aquí están las referencias respectivas. Con eso, digamos, hemos dado un repaso a este tema de los postulados y criterios que se utilizan en la auditoría. A ver, vamos con ustedes acá. Si tienen alguna pregunta, me indican por favor si tienen alguna inquietud, algún comentario. Si no, yo comienzo a preguntarle a ustedes. A ver, ¿qué me dicen? ¿Algún comentario? Estoy poniendo ahí una pregunta en el chat. Dice, ¿qué es un postulado de auditoría de sistemas? A ver si ustedes pueden participar con su comentario, por favor, ahí. ¿Qué es un postulado de auditoría de sistemas? A ver, pues tenemos aquí. Ahí está Diana. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. ¿Todo bien por acá, no? Sí. A ver, aquí hay unas preguntas, ¿no? Profesor, ¿qué criterios podrían aplicar a los sistemas de seguridad de una municipalidad? Muy bien. Bueno, ahí, en primer lugar, digamos, eh, todos los criterios que hemos dado lectura son válidos, pero esos son criterios generales. En forma específica, para una municipalidad debe haber un manual de seguridad de los sistemas. Primero debe haber un manual de seguridad de la municipalidad, un manual de seguridad de la municipalidad, seguridad en general, de seguridad en general. Y dentro de la seguridad en general debe haber un acápite relacionado con los sistemas de la municipalidad. Y usted sabe que
en la municipalidad manejan todos los sistemas que he ido mencionando: sistema de personal, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, sistema de control, sistema de racionalización, y hay sistemas para todo, ¿no? En una municipalidad como en cualquier entidad pública, ¿no? Y entonces, cuando se trata de la seguridad en una municipalidad, entonces un criterio va a ser un criterio no general, sino específico. Es ubicar el manual de seguridad de la municipalidad. Uno. Luego el manual del sistema, el manual del sistema instalado, ¿no? Cualesquiera que fuera el sistema, de tesorería, de contabilidad. Incluso ahí también en las municipalidades tienen sistemas de recaudación, ¿no? Sistema de recaudación para el caso de los tributos, ¿no? Como el impuesto predial, que hoy en estos días ya están cobrando, impuestos predial, todos los arbitrios y todo eso, ¿no? En el caso de la Municipalidad de Lima, eso está todo a cargo del SAT, ¿no? Del SAT. Entonces, con los manuales del SAT, tenemos que tenerlo en cuenta también. Y ahí también Malca Hurtado nos está dando el ejemplo, el postulado, ¿no? Como una hipótesis, ¿no? Como una hipótesis. Sí, sí, así es un postulado. También dijimos que era un lineamiento de tipo general. Lineamiento de tipo general que debe tener en cuenta el auditor para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Lineamiento general. Bueno, se habla de lineamiento general, y entonces, ¿qué cosa será un lineamiento específico, ¿no? Bueno, un lineamiento específico ya va a ser un procedimiento de auditoría, ¿no? El lineamiento general es el postulado, ¿no? Y luego ya el elemento específico, digamos, va a ser eh, cualquier procedimiento correspondiente, ¿no? Bien, bien. También tenemos ahí la participación de Romero. Romero son hipótesis, principios y requisitos. Bueno, sí he escuchado esos comentarios que se tiene sobre esto del postulado, ¿no? También este postulado esos postulados también se le conoce como principios, ¿no? También se le conoce como principios, ¿sí? Y ahí lo confirma Romero, ¿no? Son principios generales, ¿no? Hipótesis, principios y requisitos que sirven de base para hacer el trabajo de auditoría. Bien, bien. Entonces, vamos a ver otra pregunta por acá. Estuvimos mencionando eh, este, este tema del entrenamiento, ¿no? Y entonces yo pregunto ahí, ¿cómo se entrena el auditor, en este caso de sistemas? ¿Cómo se entrena el auditor de sistemas? ¿Qué dicen ustedes? Cutipa también opinó ahí, está bien. Gracias, gracias Cutipa. Gracias a Ramón, a Malca, Romero, Cutipa. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se entrena el auditor, ¿no? Bueno, como se entrena como están haciendo ustedes, por ejemplo. ¿Ustedes qué están haciendo? En algunos casos estarán haciendo sus prácticas. Otros ya estarán trabajando, digamos, ya un trabajo normal, regular, ¿no? Todos no tenemos la suerte a veces de estar en la misma condición, ¿no? Pero el auditor se entrena, eh, se puede entrenar, digamos, dentro de su oficina. Por ejemplo, diseñando, diseñando el plan de auditoría, diseñando los programas de auditoría, ¿no?
se puede, digamos, entrenar diseñando determinadas cédulas que va a utilizar en su trabajo, ¿no? Eso podríamos decir que es un entrenamiento de tipo pasivo, ¿no? Pero un entrenamiento de tipo activo es que participe, ¿no? Participe en cada auditoría que se le dé la oportunidad, ¿no? Y participe ahí como un asistente, como un técnico, como un auditor junior, ¿no? Y puede estar ahí trabajando, ¿no? En realidad, este entrenamiento que realiza el auditor se refiere a las prácticas, a las prácticas cotidianas, comunes, permanentes que tiene que hacer, ¿no? Y leer también. El entrenamiento no solamente es hacer, ¿no? Es leer, ¿no? Cuando uno es profesional, incluso la lectura de las normas, estos postulados, estos criterios, es lo primero. Cuando uno es profesional, y ustedes van a ser profesionales, ¿no? O sea, primero tenemos que ir a la parte documental, los documentos, las normas, ¿no? Porque ahí está la base. Y después, ¿no? Y después ya ir a la práctica, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, entrenarse es saber sus normas. Entrenarse es saber sus postulados. Entrenarse es saber sus criterios. Entrenarse es estar en la práctica, en una u otra función, haciendo, metiendo la mano, si cabe el término ahí, en el trabajo de auditoría. Bien, bien. Nos vamos nos vamos al Zoom web. A ver si pasamos la lista por ahí. Mm, Parece que es esto. Bueno, ahora estamos 9, es sábado. Vamos a ver, preguntamos. Alca. Alca. Presente, profesor. Gracias. Andrade. Aricoche. Presente, profesor. Presente, profesor. Gracias. Cajahuanca. Presente, profesor. Gracias, gracias. Cajahuanca. Canchumuni. Canchumuni, sí. Presente, profesor. Gracias. Capa. Capa. Presente, profesor. Gracias. Casquino. Presente, profesor. Chaupi. Chaupi. Presente, profesor. Presente. Cuadros. Presente, Vamos con profesor, cuadros. Presente, profesor. Gracias. Cuevas. Cuevas. Nada. Curi. Presente, profesor. Gracias. Cutipa. Presente, profesor. Gracias. Dávila. Presente, profesor. Gracias. Domínguez. Nada. Echevarría. Presente, profesor. Gracias. Espejo. Presente, profesor. Gracias. Espinosa. Chosetoy. Espinosa. Nada. Espinosa presente, profesor. Buenos Ya. días. Gracias. ¿Qué tal? Vamos con Espirilla. Espirilla. Espirilla presente, profesor. Ah. Gracias. Espirilla presente. Gracias, gracias. Galarza. Galarza presente, profesor. Gracias. Guerrero. Guerrero. Nada. Vamos con Guaita. Jaramillo. Julca.
Julka Arana. Julka Santos. Julka Santos, presente, profesor. Gracias, gracias. Pulcarana presente, profesor. Arana apareció, ¿no? Ya. Julka, ¿dónde está? Julka Arana. Ya, gracias. Malca. Presente, profesor Malca. Gracias. Manrique. Presente, Manrique, profesor. Gracias. Meléndez. Meléndez. Millones. Millones. Monje. Monja presente, profesor. Ya, gracias. Muñoz. Presente. Gracias. Neira. Neira. Peceros. Peceros. Pérez Sotelo. Presente, Pérez. Gracias. Ramón. Presente, profesor. Gracias. Romero. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Sánchez. Sánchez. Antes que me olviden, la plataforma hay una tarea ya y un foro también. ¿O no? Creo que no es puesto todavía. Entonces lo voy a poner ahorita, ¿ya? Por si acaso. Lo ven, por favor. Sánchez. Sánchez. Nada. Tamara. Tamara. Tinco. Ucros. Presente, profesor. Gracias. Vargas. Vargas Apacya. Vargas presente, profesor. Gracias. Velarde. Velarde presente, profesor. Gracias. Profesor, disculpe. Espérate un rato. Presente, profesor. Wong, ¿no? Presente, profesor. Gracias. Zorrilla. Sí, presente, profesor. Ya. Zorrilla presente. Gracias, gracias. ¿Alguien? Repita. Domingo. ¿Quién? Cuevas presente, profesor. No le escucho, se me sale montado. Cuevas presente, profesor. Profesor, Domínguez y Cuevas. Domínguez y Cuevas han Ya. dicho presente. Ya, gracias. También el alumno Meléndez ha escrito. Espérate. Domínguez y Cuevas. Ya, Cuevas, sí. ya. ¿El otro? El alumno Meléndez escribió ahí en el chat. Ya. Profesor Tinco presente, por favor. Cinco, ya, correcto. Gracias. Bien, nos quedamos ahí. Nos vemos Profesor, mañana. disculpe, sí, Sí. quería preguntarle algo. Mis compañeros me dicen que todos tienen 3 faltas de las últimas semanas. Ya. Ya, lo voy a corregir. Que me escriban, por favor, que me escriban ahí, que me escriban para quiénes son, ¿ya? Está de todos, profesor. Está justo de estas 3 últimas clases. De Navidad y Año Nuevo. Eso había puesto así a adrede nomás porque ya conociendo a algunos que no asisten, pero ya lo voy a corregir, ¿ya? Ya, Gracias. profesor. Gracias. Ya, ok, gracias. Buen día. Gracias.